aquí seguimos en la explanada de este lunes y recibimos a uno de nuestros más veteranos colaboradores que la semana pasada, que fue nuestra primera semana, nuestro estreno de temporada, no pudo estar, pero ya empezando esta semana sí que no se ha querido perder nuestro nuevo plató y muchas cosas más que viene a contarnos. Daniel Valverde, muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Claro, sí, un poco más y no nos reconoces, No, porque verdad. hemos cambiado radicalmente, yo creo. Sí, sí, sí. Parece más bien un late show ahora, ¿no? Claro, es que es justo eso, pero por la tarde. Claro. Bueno, no pasa nada, nos adaptamos. Un evening show. Exacto. ¿Vas a hablar de cosas paranormales? Sí, claro, como siempre, ¿no? No, como estamos aquí con los cambios... Bueno, paranormales, que es un término un poco, ¿no?, muy denostado también, ¿no? ¿Ah, sí? No Sí, lo sabía. sí. Yo Yo lo creo que decía pues, con todo cariño. hablaremos, como viene siendo habitual, pues de misterios, de anomalías, que muchas veces no tienen una explicación, pero otras muchas veces sí que la tienen, ¿no? Y para eso estamos, para intentar descifrar, ¿no?, todos esos misterios, que a veces algunos no lo son tanto, pero como siempre hemos insistido aquí, ¿no?, lo importante es un poco la historia que se teje en torno al misterio, en torno al enigma, y que nos hace avanzar y descubrir pues muchas otras materias, ¿no? Antes de que empieces con el tema que nos has traído, que seguro Sí. que es muy interesante, hay un misterio que lleva unos días rondándome la cabeza y ha salido en medios de comunicación también, y es el caso de la doble de Melania Trump. No sé si sabes Sí, esto. leí un titular, pero la verdad es que no profundicé. Ah, vale. Vi Se una baraja la fotografía, teoría de sí, que bueno. puede haber una doble que la sustituye en escenas de acción. Sí, esto es un habitual, lo de los... ¿Cómo va a ser habitual? No, digo, lo de los Ah. dobles que sustituyen a personalidades en Hollywood, sobre todo, en el mundo de Digas. Hollywood y en el mundo de las estrellas de la música. Esto ha sido un habitual, se rumoreó de Michael Jackson también, que habitualmente incluso en ruedas de prensa acudía un doble. Anda, que Es no un tema difícil. para tratar. No es difícil hacer un doble de Michael Jackson, si el original ya era rarito. Pues ¿Cómo va a hacer a otro? Imagínate. Sí, se ¿Y rumoreó. en España puede haber dobles? Un doble de, yo qué sé, de Pablo Casado, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Se llama Albert Rivera, ¿no? Se llama Albert Rivera, te iba a decir. Bueno, basta de cháchara, Sí, Daniel. sí. Vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es muy marítimo, ¿eh? Todavía es época de playa. Sí, es muy marítimo y... Es, ¿cómo se podríamos llamarlo? Bueno, es una noticia que apareció en los medios, luego ya posteriormente incluso medios generalistas se hicieron eco en el principio. Qué bonita expresión, ¿eh? Hacerse eco. Sí, efectivamente. No es verdad, nadie lo piensa, pero... Y bueno, es la aparición increíble, ¿no?, en los días que corren, de un barco de unos 170 metros de eslora, ¿sí?, de un carguero, de uno de estos barcos que se dedican a cargar contenedores de transporte, y apareció al principio a unos kilómetros, luego se fue acercando poco a poco a la costa de Birmania, en lo que sería, por ejemplo, la desembocadura del río Yangon, Rangún, para la gente, ¿no?, que más o menos se ubique. Son esos países, todo esto, Seguro Birmania, que sí, que que nos con suena eso mal se por han el grupo, ubicado. ¿no?, Objetivo Birmania. Son estos países que sabemos que están ahí, pero que, bueno, los hemos visto a través de Google Maps, Claro, los hemos estudiado a través de un atlas, pero que en la vida muchos de nosotros no hemos pisado, ¿no? Claro, Esos países exóticos que parece incluso que estén más allá de la Vía Láctea, ¿no? Bueno, pues en las costas de Birmania, insisto, cerca de una aldea que se llama Tongwa, ahí aparece lo que es un enorme barco, un enorme carguero, que tenemos en las imágenes, que es el Samratulangi PB 1600, eso es lo que ponía, estaba escrito en el casco. Este enorme carguero aparece pues a la deriva. Lo curioso es que esto fue hace poco, el 28 de agosto, estamos hablando de una noticia muy reciente. Lo curioso es que un grupo de pescadores que pasaba por la zona, la policía ya estaba alerta, ¿no?, de la aparición de este barco. Con el tamaño que logró subir al barco para ver porque claro, aparentemente no tenía señales de vida, iba a la deriva, no estaba siendo impulsado por ningún tipo de motor. Y entonces, cuando subieron, lo que se encontraron fue una escena, pues de nuevo, extraña, ¿no? Todo parecía indicar que se trataba de un buque abandonado absolutamente. Aquí vemos uno de los pescadores que suben
al barco y logran, bueno, fotografiar, capturar las imágenes del interior, de la cubierta, y vemos cómo no hay nadie, absolutamente nadie en el barco, y bueno, el barco empieza a tejerse sobre él una especie de leyenda, de barco fantasma, porque nadie sabe muy bien qué hace allí un barco de esas dimensiones, sin nadie en cubierta. Aquí vemos la imagen de la cubierta, sin nadie y sin ninguna actividad, sin nadie a bordo. Y aquí empieza, ¿no?, la historia de este barco, ¿no? Esto me recuerda a la película Yucatán, que la van a estrenar en cine. Todo el mundo estaba esperando que llegara esta película. A ver, que no tiene nada que ver, simplemente que es un barco. Y todos desearíamos que hubieran muerto. No, es broma. Es una grandísima película. Sí, es una grandísima película. Bueno, aquí vemos el Sam Ratulangi, que Sam Ratulangi era un héroe... Qué nombre tan gracioso, por sí, otra parte. Era un héroe de Indonesia, un periodista y político, y precisamente bautizan... La primera cosa que sorprende es que normalmente a los barcos de Indonesia se les bautiza con nombres de héroes, pero solo, no a cargueros, sino a buques militares. Lo cual sorprende también que un carguero lleve el nombre de un héroe de Indonesia, ¿no? Pero bueno, empezamos... Sí, porque la PB de 1600, ¿qué es? Esto no lo sabemos. Esto es una nomenclatura de allí, porque aquí ahora empieza, digamos, la investigación de qué diablos, a quién pertenece este barco, de dónde ha salido este barco y si realmente es un barco que tiene algún propietario, ¿no? Porque eso es lo primero que se pregunta, ¿no? Pero eso, ¿habrá un registro a lo mejor de barcos? Y aquí tengo yo el registro, hay una página de internet incluso que se dedica, que se llama The Marine Telegraph, que se encarga de registrar todos los movimientos de los barcos y la propiedad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, se puede acceder fácilmente, se encuentra el Sam Ratulangi PB 1600 y pertenece, aquí pone manager, es un barco de Indonesia y pertenece a la Jakarta Joint Company de Indonesia, que tiene digamos, su centro neurálgico de operaciones en Yakarta, en lo que sería, bueno, pues la isla de Java, más o menos, ¿no?, digamos, en Indonesia. Bueno, pues este es el primer rastreo que nos indica que este barco tiene una nacionalidad que pertenece a Indonesia, es decir, que partió supuestamente de Yakarta, pero, claro, ¿qué hace un barco de Yakarta, ¿no?, de la isla de Java, a la deriva delante de las costas de Birmania? Claro, es un misterio, no sabemos. Pero alguien ha llamado a Jakarta Company. Claro, sí, aquí empiezan las investigaciones, porque claro, todo tiene un porqué, ¿no? Y poco a poco en estos días, desde el 28 hasta hoy, o hasta ayer, se ha ido tejiendo, se han ido apareciendo los datos que nos llevan a identificar qué es lo que realmente ocurrió con este barco, no que es un barco realmente pequeño, quiero decirte, que a la deriva pudo estar, bueno, ya se ve por el estado un tanto deteriorado que estaría mucho tiempo a la deriva. Sí. De hecho, la historia de este barco empieza porque claro, en el último reporte... Mira, le han hecho una página sí, aquí de vemos Twitter como curiosamente en la Jakarta Joint Company aparece la foto del barco. Estoy tapando aquí vemos en la portada de Facebook o de Twitter, creo que es Twitter ahora mismo, aparece, es el Sam Ratulangi, pero Ratatouille, el Sam de Pixar, el Sam Ratulangi aparece en la portada, pero de forma operativa, cuando realmente está aniquilado, vamos. Está aniquilado, es decir, la Jakarta Joint sigue teniendo a día de hoy entre el su Sam flota, Ratulangi como foto de portada tanto de Twitter como de Facebook, que ya es algo extraño, ¿no? Es decir, tú un barco que lo utilizas como emblema, como flagship, ¿no?, de tu compañía, que aparezca a la deriva, igual hecho tienen polvo. ¿Dos? Hecho polvo. No, ¿Dos es el mismo. de estos? Es el mismo. Es el mismo. ¿Y si quisieron deshacerse de él? Pues ¿sabes? por ahí van los tiros, fíjate. Como cuando dejaban a gente en las gasolineras por ahí van los arponazos. Como lo soltamos en el mar, lo tiramos por el váter a lo mejor. Por ahí van los arponazos. Mira, este barco, dicen que el último registro del barco en activo se produjo en 2009 al sur en los mares de China, al sur de China. Con lo cual, ¿qué hace un barco que tenemos el último reporte operativo del 2009 en los mares de China? ¿Qué hace? Prácticamente 10 años después en las costas de Birmania.
Bueno, pues investigaron el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, la policía de Myanmar, que es la zona de allí de Birmania, investigaron qué diablos podía ser y poco a poco se fue descubriendo que la Jakarta Joint Company sí que tuvo efectivamente el barco en su poder y la fecha de adquisición o de construcción no se sabe muy bien, es del año 2000. Es decir, en el año 2000 este barco era de la Jakarta Joint Company. Pero ¿qué ocurre? Que sobre el 2009, sobre el 2010, este barco sufre severos daños. Es decir, tiene pues daños estructurales y la Jakarta Joint lo que decide es quitárselo de encima y lo saca a subasta. Vale. Lo saca a subasta precisamente en este mismo año, lo sacó a subasta, creo que fue en marzo o abril, lo sacó a subasta y acabó en manos de una compañía, a través de otra, por cierto, o sea, una lo compra, aquí lo tengo yo, que tienen unos nombres impresionantes, ¿no? La Mandara Putra Vayatama. Oye, a mí no me insultes. Lo compra y lo revende a la Smith Salvage Singapore, una compañía de Singapur que lo adquiere. Bueno, estos son los movimientos, digamos, identificados de este barco. ¿Qué ocurre? Para resumir un poco, que la Smith Salvage Singapore... Empresas pantalla, ¿no? Que se van... Sí. Claro. La Smith Salvage Singapore lo adquiere, es ya prácticamente un barco en muy mal estado. Claro. Decían que incluso estaba partido por la mitad, tenía grietas estructurales y decide, no se sabe muy bien por qué, porque lo acababa de adquirir. Bueno, es uno de estas maniobras... de estas que se producen en el mercado de segunda mano, ¿no? De estas transacciones locas, decide deshacerse del barco. Lo pone en Wallapop a lo mejor. Sí, lo pone en el Wallapop indonesio o de Singapur. Quiere deshacerse del barco y decide transportarlo desde Singapur hasta Bangladesh, hasta las costas, digamos, de Bangladesh, en la India, donde hay una pequeña aldea que se llama Chittagong, que se puede localizar a través de Google Earth. Es una aldea, bastante rural, no es una gran ciudad, que nadie se imagine nada así, son chozas, casas, mucha suciedad en las calles, pero tiene una gran industria de desguace de barcos. Digamos que además si uno visita Chittagong a través de Google Earth, se puede pasear por las calles, ver cómo hay, cada 4 o 5 calles hay grandes depósitos de chatarra, que son piezas de barcos. Bueno, pues este era el destino del Samratulangi, ese puerto de desguace en Chittagong. ¿Qué ocurre? Que hay un gran temporal, hay una gran tempestad y el barco, mientras estaba siendo remolcado, se pierde, se rompen los cables que lo arrastraban, que lo estaban trasladando y el barco queda a la deriva en medio de la tormenta. El barco que han logrado identificar, por cierto, que lo estaba el remolcador que lo estaba remolcando se llamaba Independence y estaba formando por Independence, estaba formado por una tripulación de 13 marineros de Indonesia que han sido ya interrogados y que han confesado esta historia, que lo estaban que igual ellos querían hacer como aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que sí, querían... como hemos perdido un barco, pero a ver si nadie se da cuenta. Claro, querían pasarle el marrón a otro, ¿no? Claro. Y no, al final los identificaron, estaban a unos kilómetros ya de donde estaba el Samratulangi y al final contaron esta historia, ¿no? Que querían llevarlo a este puerto de desguace, a este lugar de desguace, a este muelle y una tormenta provocó eso. Dan lugar a que el barco quede a la deriva, en lugar de ir a por él. De nuevo, una vez confiesan que el barco se les ha perdido, en lugar de ir a por él, dicen, pues bueno, ya de perdidos, o sea, ya vamos a dejarlo suelto y donde llegue, ¿no? Sí, donde llegue y ya está. Y sin tripulación ni nada, claro. Nada. En el barco no había absolutamente nadie. Lo curioso, y aquí es donde viene el misterio, porque claro, siempre hay un componente de misterio, es que las autoridades marítimas de Myanmar, al analizar y inspeccionar el barco, llegaron a la conclusión de que no se preguntaban, que había algo extraño. ¿Qué era lo extraño? Que no entendían cómo ese barco estaba siendo remolcado cuando hicieron unos análisis estructurales del barco, de los motores, etc. Y llegaron a la conclusión de que el barco podía perfectamente navegar. Entonces, no entendían cómo era posible que estuviera siendo remolcado y abandonado a la deriva y que no hubiera podido, se hubiera intentado poner en marcha cuando reunía
al menos las condiciones para poder ser puesto en marcha y recorrer un trayecto que tampoco era digamos, tan lejano, tampoco las costas de Birmania están tan lejos de Chittagong, ¿no? de las costas, digamos, enfrente de lo que es Bangladesh, ¿no? Pero entonces, ¿la teoría que se baraja cuál es? ¿O las? La teoría que se baraja, pues... claro, vamos a ir a lo concreto. La teoría que se baraja, pues nada, es que querían efectivamente deshacerse del barco. No querían arriesgarse, supongo yo, a que tuviera algún percance mientras navegaba y decidieron remolcarlo, supongo yo que como medida de seguridad, ¿no? No sabemos tampoco si quisieron hacerlo con nocturnidad y alevosía, por si el barco no tenía los papeles en regla, por si había alguna carga, digamos, sobre el barco. Esto no lo sabemos y supongo que en los siguientes días irá apareciendo más información sobre este opaco asunto, pero que al menos se ha identificado, ¿no? No ha quedado, digamos, en la incógnita eterna, como sí han quedado otros casos de barcos fantasmas, el más mítico, por ejemplo, el del Mar y Celeste, un bergantín norteamericano que apareció en las Islas Azores, en las costas de Azores, sin nadie absolutamente a bordo, ¿no? Y con todo dejado intacto, ¿no? Como si hubieran salido corriendo. Sí, prácticamente claro. Se dice que no, como si la tetera o el café aún humeara, ¿no? Es un caso que nos reservamos para otro programa porque sobre Mar y Celeste sí que hay mucho escrito, ¿no? Y esto también aparece en Los Simpson, ¿eh? Como sí, claro, otras cosas, como todo en la vida, aparece en Los Simpson. Lo de los bancos no. Bancos fantasmas. Bueno, los barcos fantasmas es que fíjate, desde Mar y Celeste, luego el Caleuche en Chile. Hay muchos barcos, el holandés errante, ¿no? Que podemos ver también en las películas de Piratas del Caribe, ¿no? Es decir, todo este mito de los barcos fantasma se inicia un poco en la edad de oro de la piratería, sobre el siglo XVII y XVIII. La piratería no de discos y películas. No, de la piratería pues que se da en el mar del Caribe, en el Índico sobre todo, en las costas africanas, porque muchos barcos eran asaltados y eran la tripulación era aniquilada absolutamente, claro. Y el barco quedaba muchas veces a la deriva sin el botín, ¿no? Claro. Recuperaban el botín, y también porque, lo comentábamos cuando hablamos del Terror y del Erebus, porque muchos marinos o piratas enfermaban de escorbuto, de tifus y de enfermedades que los convertían prácticamente en zombies. ¿Cómo molaba el escorbuto? Y realmente podía darse el caso, no en un gran velero, en un gran bergantín, pero sí en barcos más pequeños podía darse el caso de que llegaran a la deriva, a una costa, sin nadie a bordo o con todos los pasajeros, todos los marineros muertos. Precisamente por eso, ¿no? Como consecuencia del escorbuto o de la permanencia tan prolongada en alta mar, que produce toda una serie digamos que es proclive, ¿no? Los marineros, la tripulación es proclive a muchas enfermedades que tienen relación con el aislamiento marítimo, ¿no? Claro. También yo saco la conclusión de que en Indonesia pasan cosas raras, ¿no? Muchas, ¿Te has dado cuenta de esto tú? Sí, sí. Bueno, aviones que desaparecen. Como el de Malasia. Claro, famoso, ¿no? esto te digo que es una zona también propensa a Claro, hay mucho mar. Misterios. Hay mucho mar. Y el mar siempre es un medio muy hostil. Y no tan solo para los que navegan, también para los que vuelan por encima de él, sin referencias muchas veces visuales. Entonces, claro, el mar, donde hay mucho mar, hay siempre un misterio, ¿no? De hecho, fíjate, hace unos años aparecía una noticia de un de un pequeño yate que llegó a las costas filipinas, cerca de Baboro, a las costas filipinas. Donde hacen los rollitos. Fíjate, cuando subieron a bordo de este yate que tenía un mástil roto, es decir, era un yate que se veía, un pequeño yate que se veía que estaba abandonado, ¿no? Pero cuando llegaron las autoridades y abordaron el yate, fíjate lo que se encontraron. ¿Tenemos imágenes, compañeros? Sí, este es el yate que llega a las costas filipinas. Y fíjate, cuando abrieron la escotilla y bajaron al interior del camarote, fíjate con lo que se encontraron. ¡Ay, Dios! Pero ese hombre se ha quedado muñeco. Es un hombre, ¿no? Es un hombre momificado. Es el patrono de la embarcación, que luego fue identificado, es un alemán, que navegaba por aquellas aguas,
que seguramente, y estos son la conclusión a las que llegó las autoridades estaba ahí como leyendo algo, de Filipinas, fue momificado, estaba precisamente consultando o algún echando tipo la siesta. de carta, y vemos cómo está el aparato de radio, está ahí en su mesa y presumiblemente fue víctima de un ataque cardíaco, algo muy repentino le ocurrió y se quedó tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó así? Porque el salitre del mar y los vientos que se dan en el Pacífico pudieron conservarlo en este estado. Es decir, quedó momificado de forma natural a bordo de su yate. Como veis... Escucha, esto le ha podido pasar a Camilo VI, que está momificado de forma natural también. Sí, y me llama la atención el pelo y la barba, que se les ha quedado, lo tiene incorrupto, Desde luego. No, pero igual si te momifican es que se queda todo tal cual, ¿no? Se quedó todo tal cual, efectivamente, tal y como se ve en las imágenes. Todo, nada muere. Sí, está en un un estado de conservación perfecto. Qué maravilla, ¿no? ¿Tú quieres que te momifiquen? Hombre, uy, a mí eso de que me quiten el seso del cerebro por los orificios nasales... Sí. Ah, ¿te lo hacen así? Sí, claro. No me digas. Las técnicas... Pero si no cabe. Sí, cabe. Poco a poco, con paciencia. Además, se perciben algunas momias como los orificios nasales están dilatados. No me digas. Sí, porque por ahí... Como la nariz de Bisbal. Sí. No, pues bueno, a mí sí que me gustaría, ya que no me has preguntado, pero yo te lo digo. ¿Sí? Sí que, así, como señalando así en actitud tiránica. Bueno, aquí hay que decir que en Alicante tenemos un cuerpo incorrupto, que es doña Úrsula, la monja. Ah, vale. Esto no lo sabía ya. Sí, ¿Qué me dices? Sí, que hace unos años incluso estaba en proceso de... Había una solicitud para que fuera... ¿Úrsula? Sí. Esto no lo conocía. Para que fuera santificada. ¿Tenemos que hablar de este tema? Si no recuerdo mal. Sí, podemos hablar de este tema, favor. porque está aquí. Y yo no sé si... Yo es que estuve hace ya un tiempo y pude visitarla, está allí, perfectamente en su urna, está abierta, además, bueno, pues las monjas te cuentan de que muchas veces despide un olor floral, que es muy propia de los cuerpos incorruptos, desde luego asociada a la figura de santos, Y bueno, está allí, estaba al menos allí, yo no sé si ahora mismo se puede visitar, pero me lo anoto y algún día vamos a hablar del incluso cuerpo podemos incorrupto ir de con doña cámaras, Úrsula. si está aquí en Alicante. Sí, claro, está en Alicante. Qué bueno. Vale, pues me lo anoto yo también, ir a ver a Úrsula. Vale, llamar antes de ir. Llamar antes de ir, sí, por favor. Pues muchas gracias, Daniel. Me ha gustado mucho este tema que has traído hoy. Aparte, hemos hablado un poco de mar, que aunque ya estamos en septiembre, muchísima gente tiene vacaciones en septiembre. O sea, que tú imagínate que estás en la playa y te aparece un barco de estas características flotando. Pues desde luego llama la atención. Esperemos que no suceda, claro, porque son temas un tanto escabrosos. Bueno, sí, claro. Siempre que hay un barco a la deriva, pues es sinónimo de que algo ha ocurrido, ¿no? Ahora, por cierto... Además es un tema recurrente, ¿no? También en el mundo de las películas de terror y ahora también en el de los videojuegos, que se va a hacer precisamente, los creadores de Until Dawn van a hacer una serie de videojuegos y la primera entrega precisamente irá sobre un barco, un yate en el que van unos adolescentes y empiezan a suceder cosas extrañas en alta mar, ¿no? Ah, pues eso me gusta. Es que sí, es que da para mucho, la verdad. El tema da para mucho. Te espero la semana que viene. Muy bien. Con más cosas curiosas, más cosas por resolver. Un placer. Y nosotros nos despedimos ya. Mañana volveremos con más explanada. Ya sabéis, a eso de las 7:30 estaremos por aquí por Alacantí Televisión. Así que disfrutad lo que queda de día, de verano también. Y mañana volvemos a vernos.